están? Conseguimos una entrevista en exclusiva con Jesús Ramírez Cuellar. Estamos esperando a que finalice. Le están haciendo una sesión de fotos para, no sé para qué, pero le están haciendo una sesión de fotos. Y estamos esperando a que se desocupe para que nos dé la entrevista en exclusiva. 3. Ya. Hola, ¿qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a su canal, La Grillotina Política, y por supuesto la de Política Monterrey. Hoy tenemos una exclusiva con el hombre que causa mucha polémica en las redes sociales, que es el señor Jesús Ramírez. Hoy nos ha hecho el favor de concedernos una entrevista. Hay varias preguntas y esperemos que todos queden satisfechos con esta entrevista que le han estado pidiendo por meses. ¿Te nos presentas, por favor? Bueno, ¿qué tal? Soy Jesús Ramírez, coordinador de comunicación social del Gobierno de México y vocero del Gobierno de la República. Jesús, la pregunta obligada, háblanos de ti. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Si es que estás con alguien o te encuentras solito. No, a ver, pues me dedico a esto, a la coordinación de comunicación social a tiempo completo. Llevo 2 años en esto y pues no tengo otra actividad. Y prácticamente tampoco casi vida privada porque estamos de tiempo completo. Como la gente sabe, pues con Andrés Manuel López Obrador, pues es un hombre que amanece muy temprano a trabajar y pues desde muy temprano estamos ahí trabajando y pues como no termina el flujo informativo, pues estamos hasta que anochece y casi luego hasta que madruga y pues esto sigue, ¿no? Entonces, pues prácticamente estamos dedicados al trabajo, que es pues el servir a México y pues trabajar por la transformación del país. Ahorita estamos concentrados en ello. ¿Tú qué estudiaste, Jesús? Ciencias políticas. ¿Por qué dedicarse en este sexenio a la comunicación? ¿Cómo fue la campaña? Porque yo he hecho periodismo toda la vida. Desde antes de acabar la carrera yo ya dirigía una revista y participaba y colaboraba en varios medios. Entonces mi vida ha sido una combinación entre el trabajo periodístico, la escritura, luego pues hacer documentales y siempre acompañando las luchas sociales, las luchas de los trabajadores, de los indígenas, de las mujeres, de lo que ahora se llama la comunidad LGBT, siempre por las libertades, por los derechos humanos y pues en defensa del territorio. Tengo documentales sobre pues esta resistencia de pueblos que se ha hecho a los proyectos industriales, mineros, destructivos o incluso de hidroeléctricas que se planean, que bueno, tienen un impacto ecológico. Entonces siempre acompaño a las comunidades desde hace muchos años. Mi trabajo, incluso en los medios formales, ha sido pues siempre hablar de las luchas por la democracia, por los derechos humanos y pues por la justicia. Es más o menos como dimensión social. Pues tiene un enfoque social, pero también he hecho y trabajo el periodismo político, ¿no? Y también de otro tipo de trabajos de fondo, que es vincular la historia con el presente. Entonces siempre ha sido parte de mi proceso de trabajo periodístico, pues citar la historia, pensar los antecedentes, ver los vínculos que hay en relación a los fenómenos actuales y pues desde la defensa de pues las luchas del agua, las luchas que hay en defensa de los derechos humanos, pues uno va y rastrea el origen de las regiones, de las historias que hay atravesadas, que se van quedando y que luego reaparecen, en fin, porque la historia del país, digamos, las resistencias que dieron origen al cambio, a la transformación de que hoy encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tienen antecedentes. Y uno que él ha remarcado, y por eso su lectura insistente en la historia, es que la historia de México es una historia de resistencias, es una historia de defensa de los derechos, de la soberanía, del territorio nacional y desde las regiones, desde los pueblos, las comunidades, hasta los sectores sociales. Entonces, mi trabajo periodístico tiene que ver con todo ese proceso. ¿Tú manejaste la campaña del entonces candidato, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y ahora ya presidente? Yo participé en el equipo de campaña, mi responsabilidad era las redes sociales, y bueno, pero también tenemos que reconocer que la dinámica de las redes sociales, la comunicación que hoy se ha planteado horizontal, pues es un proceso natural, orgánico de los ciudadanos,
que ahora son protagonistas del cambio, que informan, debaten, discuten, cuestionan, y eso es algo que no teníamos en este país, porque ahora estos, a través de las redes, pues han encontrado canales para expresarse, para juntarse y para pues también cuestionar los abusos, las injusticias y recordar pues los rezagos o los pendientes que hay para la justicia en este país. ¿Cómo consideras tu relación con las redes sociales? Mi relación con las redes sociales, pues primero como comunicador, pues son esenciales, ¿no? Hemos hecho, de alguna manera, hemos sido pioneros en ciertos aspectos de la comunicación en las redes sociales. Hicimos los primeros trabajos con Andrés Manuel desde antes de la irrupción de las redes sociales, en YouTube, en Facebook, para hacer comunicación, para hacer mensajes. De hecho, pues todo eso le sirve de entrenamiento al presidente para comunicar de una manera mucho más ágil en las redes, ¿no? Entonces, mi relación hoy en día como funcionario, pues es una relación de, pues eso, del funcionario que tiene que exponerse ante la opinión pública, ante la crítica de los medios, ante la crítica de los ciudadanos, y pues es una relación primero de reconocimiento de este nuevo espacio comunicacional que está transformando la vida de los países y la vida de las personas y de las sociedades. Al mismo tiempo, pues siempre la paradoja entre un espacio, digamos, social construido por la participación de los ciudadanos, porque sin eso no existen las redes, pero al mismo tiempo con una gestión privada a través de pues también procesos técnicos que filtran los datos, que filtran los mensajes, que segmentan las comunicaciones. Entonces ya no es tan abierto, ¿no? Entonces hay una cosa que todavía se tiene que reflexionar, porque el impacto que tienen las redes, el manejo de la información y la gestión privada de las grandes empresas que controlan esas comunicaciones, pues tienen también ciertas, pues es una paradoja que hay que pensar, plantearse qué posibilidades hay de la construcción o de garantizar la neutralidad de la red, ¿no? Que esa es una demanda central hoy en día, de que haya un libre flujo de información, un libre flujo de creación de información, y también que se garantice que esa información llegue a todos. Todo eso es parte de las nuevas realidades y los nuevos derechos que tenemos que ampliar en las leyes, pero también en las formas y las prácticas, ¿no? Entonces, pues es una relación muy intensa que tengo con las redes sociales. ¿Como de amor y odio? Yo no tengo ningún odio, yo soy un comunicador y sé que... No, considero yo de las redes sociales hacia No, las redes sociales social. son una entelequia abstracta, no, de la oposición, que tiene una postura muy enfrentada al gobierno. Como por ejemplo Twitter. No son las empresas, no son las empresas, no, bueno, ahí el Círculo Rojo actuó en Twitter y particularmente, y ahí se ha centrado su crítica. Entonces, pues, más bien de los críticos o los que se oponen al cambio, son evidentemente, pues soy cliente favorito de ellos, porque pues representa un gobierno que se opone a sus intereses, que un gobierno que cuestionó sus privilegios y la corrupción, ¿no?, de la que fueron beneficiarios muchos de ellos. Ahora ya se les olvida a todos esos ahora defensores de los derechos humanos, de la ecología, de los derechos de las mujeres, que ellos fueron parte de un régimen y un sistema, porque un régimen político, pero también un sistema que ha fomentado la opresión a muchos sectores, a las mujeres, a los indígenas, que ha justificado la violación a los derechos humanos, que ha invisibilizado la corrupción y que solo la ha, digamos, individualizado, ¿no? Aquí la importancia que tiene la política del gobierno actual y de Andrés Manuel López Obrador es que se estableció como punto de reflexión y de cambio que la corrupción era un sistema, no era un asunto solo de conductas individuales, ¿no? Entonces, lo que estamos desmontando ahora es ese sistema. Obviamente los beneficiarios de ese sistema, las empresas farmacéuticas, los contratistas de obra, de carreteras, etcétera, pues, o los proveedores, pues han visto afectados sus intereses, están muy enojados, y pues ahí la virulencia en estas redes sociales. Hay personajes conspicuos que utilizan los ataques a mi persona o a la figura, a mi avatar en las redes para, pues, como pretexto para atacar al gobierno, pero bueno, pues son los gajes del oficio,
de tal manera que pues no tengo ningún problema al respecto. Ahí inventan notas o inventan casos que no existen, de corrupción inexistente. Ahora sí que de periodismo fantasma, hablando de empresas fantasmas, no, yo no tengo nada que ver con eso, por eso no he respondido. Y bueno, pues es parte de mi trabajo, analizar, ver y pues no tomármela personal. Esto no es mi trabajo, no es, los ataques que yo recibo no es a mi persona sino al cargo, porque yo como persona pues no tengo, ahora sí que no tengo cola que me pisen. Acabas de tocar un punto importante. ¿Cómo le haces para que no te afecte? Cuando del otro lado no nada más se refieren a tu trabajo, ¿estamos de acuerdo? Digo, también se van contra la persona. ¿Cómo le hace Jesús Ramírez para lidiar con eso y no odiar o no tumbarte? ¿Qué pasa? Pues esto no es personal. Y si recurren a los ataques personales o intentan ofender o hasta utilizar los prejuicios raciales, los prejuicios sexuales, incluso piensan que ofenden cuando a uno lo cambian de identidad de género. Entonces, pues no, pues somos personas libres, estamos muy conscientes de la defensa de la diversidad y no nos afecta para nada, estamos muy seguros de lo que queremos, de las formas en que se puede amar y no en un problema personal. Entonces, no hay ningún resentimiento personal. Hay aquí es a saber que pues está atacando al cargo, y cuando se usan argumentos personales, pues es por desesperación, porque no funcionan sus ataques. Y como no hay nada que nos puedan cuestionar realmente, pues llegan a la ofensa de lo más bajo, pues lo más bajo, pero eso, pues eso lo único que hace es retratar a quienes lo usan, ¿no? Y a quienes hacen esos ataques, pensando que ofenden. En realidad solo dejan marca pues de su clasismo, su racismo, su sexismo y pues todo lo que estas lacras que luego hay que digamos reflexionar para cambiar en este país, que pues lo que sucede es que sí hay un clasismo muy acendrado, muy fuerte, ¿no? Muy marcado. Referente a esto, ¿qué ha pasado con ahí? Es como la pregunta obligatoria, sobre todo por los canales de YouTube, que ha habido diversas declaraciones de canales fuertes en donde han dicho que no los quieren en comunicación social, en donde han dicho que no vienen porque no los dejan entrar, que, dicho sea de paso, yo he vivido una experiencia totalmente diferente, pero... Tú eres un medio... Sí, exactamente. Tú tienes entrada, si vienen campechaneando, si vienen los otros, ¿no? Pero pues, si vienen censura, aquí tienen el espacio, si vienen la gente de Tabasco, de cualquier estado, aquí vienen de todo el país, comunicadores que trabajan en redes, periodistas regionales que tienen un Facebook, que no tienen un medio, pero que reconocemos su trabajo. Nosotros no censuramos a nadie. Si acaso la única limitación que tenemos es de espacio, porque por el COVID tenemos que tomar medidas y pues no podemos dejar entrar más de 50 personas al salón, y entonces cuando hay muchos invitados pues se reduce, pero no hay nada específico contra nadie. Referente a este tema, yo hice un tema, de hecho me dirigí a la licenciada Noemí Brau, que muy amablemente me explicó esa situación, pero a mí sí me gustaría que lo explicaras. ¿Por qué? Porque cuando se empezaron a cortar los días, la realidad de las cosas es que depende del medio que representes, son los días que se te van, hasta ahí voy bien. Entonces, esta información no se sabe, y qué es lo que hacen los comunicadores o incluso también periodistas. Salen y dicen, no me dejó entrar y me sacó, y es la desinformación. Pero ¿no consideras que a lo mejor sería como más prudente decir, bueno, a ver, depende de cada, no sé, televisión todos los días, radio 3 veces a la semana, redes sociales 2 veces al mes, etcétera, etcétera, explicarlo como más a detalle. Ok, lo vamos a explicar más a detalle a todos los periodistas. Ok, con razón a fulano, a sutano, que son de tal medio, llegan tantos días y otros días sí, otros. Y siempre hay un equilibrio. O sea, aquí hay medios tradicionales y medios digitales. Hay televisión, radio, medios impresos y también plataformas, y Facebook, y YouTube, y Twitter, ¿no? Entonces, o sea, el equilibrio en términos de la representación de ese trabajo, ahí está. Puede ser que a una persona que representa un medio, pues por la dinámica no le toca a diario, o cada 3 días, o cada semana. Entonces, pero eso es un problema que tenemos por la pandemia. En cuanto la pandemia pase, van a entrar todos los que
deseen, bueno, hasta el límite del salón. Sí, ¿no? pero sí. Ya van para ir cerrando la entrevista, sabemos que eres un hombre muy ocupado. Acabas de tocar el punto de cuando termine la pandemia. ¿Realmente tú crees que termine pronto la pandemia? Bueno, vamos a una normalización con medidas de sana distancia y cuidado, pero vamos a ir o sea, ahorita estamos en una emergencia, ¿no? Yo creo que con la vacuna, en la medida en que haya más gente inmune, pues vamos a entrar en situaciones, aunque no desaparezca el virus, que es lo más seguro es que sea como la influenza, o sea, que esté y que sea de temporada, pero ya controlado, ¿no? Con menos virulencia, menos virulencia social, y que vaya atención médica y que pueda haber una vacuna, entonces ya se normaliza, digamos, esta relación con este virus. Uh-huh. La otra, ¿qué de cierto hay? Que a ciertos medios de redes sociales se les empezó a dar publicidad oficial. Lo digo por lo siguiente. La semana pasada el compañero Julio C. Roa sacó una serie de investigaciones en donde señala específicamente a un canal en donde dice que recibe publicidad oficial. ¿Esto es verdad o esto es mentira? Bueno, no sé si es una investigación, cualquiera puede ir a Compranet e investigar los contratos de quien sea en publicidad. O sea que no es muy difícil, ahí nada más teclear el nombre y aparecen todos los contratos. Bueno, hay medios digitales que han recibido publicidad oficial, sí, porque han hecho su trabajo en las dependencias, porque se ha considerado pertinente para la segmentación del público a la que van dirigidas las campañas, que se les pueda, digamos, contratar, pero han pasado por un proceso de registro, de registrar sus tarifas, de darse de alta en Hacienda, de cotizar, de darse de alta en el SAT, o sea, una serie de requisitos legales para que puedan acceder a esta participación, digamos, en las campañas. Ese es el único requisito, ¿no? Uh-huh. Por eso sí ocurre que hay medios digitales que tienen algunas campañas, pero es abierto ¿como a todos. Canales de YouTube? Bueno, o digitales en portales de noticias. En general, desde portales hasta redes sociales, porque tienes, por ejemplo, medios que solo tienen YouTube, o YouTube o Facebook, ¿no? Pero que tienen muchos seguidores y mucha interacción, pues son medios, claro. Propiamente ya son medios, y que nos interesa llegar al público que le interesa es llegar hacia la población, pues hay públicos específicos de esos medios que tienen gran alcance que nos interesa llegar. Claro. La última, ¿para cuándo crees que las redes sociales o el impacto en las redes sociales a nivel nacional tenga ese nacional, en las regiones más recónditas? No, pues ya estamos en ese camino, ¿no? Ya quien no tiene un celular, pues ya hay más de 100 millones de celulares, ¿no? Entonces, el primer dispositivo de acceso a las redes ya no es la computadora, ni la línea telefónica, es el teléfono celular. Entonces, la mayoría, el 90% de quienes usan las redes, si no es que más, es a través del teléfono. Entonces, todos los que tienen una señal de teléfono, pues tienen ya prácticamente un acceso a WhatsApp, a Facebook, que son los principales. Ok. Y a YouTube. Las últimas dos preguntas sobre Jesús Ramírez. ¿Eres feliz? Soy feliz, sí. ¿Te gusta tu trabajo? Me encanta mi trabajo. ¿Por qué trabajar con el licenciado Andrés Manuel López Obrador? Porque pues es una persona comprometida con su país, porque tiene una conciencia del servicio público que se había perdido en la mayoría, y porque pues es un hombre honesto, un hombre a carta cabal, y pues es uno de los personajes que surgen en la historia pues muy pocas veces, ¿no? Entonces pues dejé de lado mi carrera para pues incorporarme a su equipo y colaborar. Entonces ha sido un honor estar en este trabajo, y por supuesto que estoy muy contento. Los retos son muchos, son permanentes, la dinámica cambia, entonces también la forma en cómo enfrentarlos cambia, de tal manera que uno no se aburre. Esto no es un trabajo burocrático, es un trabajo dinámico, siempre obliga a entender los procesos, entender los fenómenos que estamos viviendo, y también ofrecer, digamos, tanto estrategias de comunicación
como pues posibles respuestas políticas o informativas. Jesús Ramírez, ¿qué le dice a la audiencia? ¿Qué le dice al público de todo lo entorno que encierra Jesús Ramírez? Dime si anécdotas, chismecillos, en fin. ¿Tú qué le dices a la gente? Que lo que importa es lo que uno hace y lo que importa es el trabajo y los resultados. Todo lo demás sobra. Si es que algo tan importante como la historia pues nos va a juzgar, es por lo que decimos, no por lo que dicen de nosotros. Entonces pues, lo importante es dar resultados, hacer una política de comunicación democrática, promover el debate, la reflexión y aceptar la crítica abierta, incluso de los más denodados críticos, ¿no? Que aunque ofendan y hagan de la grosería su argumento, pues nosotros entendemos por qué lo hacen y no los vamos a responder de la misma manera, y sin embargo pues les respetamos su derecho a ofender y a criticar y a cuestionar, aunque no tengan, digamos, base o que no tengan razón, pero pues es su derecho, y eso es lo más importante en una democracia, ¿no? La libertad de crítica, la libertad de opinión y la libertad de información, y esa es la tarea que nos toca comunicar, lo que hace el gobierno, garantizar las libertades, por eso la protección a periodistas es muy importante. Estamos en un proceso de digamos, a darle un seguimiento más continuo y más cercano a todos los casos de agresiones, amenazas y asesinatos de periodistas. Este gobierno es el primer gobierno que responde y se va en el informe que se presentó con Alejandro Encinas y los informes regionales que se están elaborando, que mejores resultados se están entregando, a pesar de que también estamos conscientes de que la violencia contra los periodistas está creciendo. Sin embargo, también la violencia es regional, no es generalizada. Por estados. Y es por estados, Guanajuato, Sonora, Veracruz, en fin, Guerrero, donde Jalisco. Pues Jalisco, donde la violencia pues es pues un elemento cotidiano, y que donde la información pues tiene pesa, y que quienes ejercen o violan los derechos humanos o cometen injusticias pues no les gusta que se informe, ¿verdad? Entonces estamos en ese proceso de contrario a todo lo que se dice de que este gobierno censura, cuestiona o ataca a los periodistas, pues no, en todo caso responde a los ataques con información, pondera los temas, y por el otro lado pues está protegiendo el derecho a disentir, a criticar y a informar. Qué bueno que tocaste ese tema, porque ahorita está muy fuerte lo del activista que agarraron en Veracruz, y están manejando esa versión de que es el gobierno que lo está censurando porque levanta la voz referente a que no quieren que se sepa que hay ya grupos de autodefensa, tanto en Veracruz como en Chiapas, en fin, varias partes de la República. Y sí es importante que se mencione eso de que la realidad de las cosas es que este gobierno no censura. Creo yo, el tiempo que llevo de referente a lo que es la comunicación o el periodismo, creo que este es el primer sexenio en donde se da una libertad tremenda, que a veces sí se cuestiona mucho si es libertad de expresión o libertad de agresión. Es como una línea muy delgada que... Bueno, cada quien escoge el tipo de periodismo que quiere hacer. Exactamente. Y eso retrata el profesionalismo o la ausencia de tal. Es más bien como, creo, no sé tú qué piensas al respecto, que depende de la demanda, es la producción, ¿no? Si la gente consume amarillismos, mentiras, cosas tendenciosas, etcétera, etcétera, pues es lo que va a seguir saliendo, ¿no? Pero si la gente empieza a exigir más contenido, de verdad, información, lugares que te informen, canales que te informen, creo que la temática cambiaría y obligarían a los comunicadores, periodistas, reporteros, etcétera, a que cambiaran. ¿Por qué? Porque verían que los números se caen, ¿no? Bueno, ya los medios tradicionales perdieron el poder que tenían, ¿no? Entonces también están desesperados por tener audiencia y están buscando las formas. Algunos piensan que pegándole al gobierno y siendo ultracríticos a extremos a veces que dan risa, van a obtener más audiencia, pero todo parece indicar que no es por ahí. Pero bueno, cada quien apuesta
de acuerdo a sus intereses. Lo que sí es cierto es que el periodismo tiene que pues, respetar las reglas de la deontología, de la ética, digamos, periodística, es hablar de los hechos y de los dichos también, pero pues siempre digamos, respaldado Sí, claro, con la con realidad, pruebas. ¿no? Con pruebas. Y eso creo que es muy importante. Y a veces se deja de lado eso y se va hacia la suposición, ¿no? Incluso llegamos a un periodismo de ficción que pero puede pasar, que puede suceder, de acuerdo en 2 o 3 años. Y entonces, el problema no es que tú pienses lo que pueda pasar en el futuro, pues es un derecho pensar lo que pueda suceder en el año 3000 si quieren, pero el tema es que usan ese argumento de lo que puede pasar como si ya estuviera sucediendo. Y esa es una trampa de la posverdad que es un engaño periodístico, o no engaño periodístico, sino un engaño informativo y comunicacional que lleva, digamos, que quienes quieren justificar lo que no puede sostener la realidad hoy en día sobre la base de una suposición futura o de una de las probabilidades de lo que puede pasar en México y en el mundo, ¿no? Entonces, pues es un periodismo ficción, literalmente, ¿no? Entonces, Desinformación, dicho en pocas palabras menos técnicas, que no nada más pasa en la televisión. Digo, a pesar de que yo soy red social, se tiene que decir, está pasando mucho en las redes sociales eso, mucho. Pero bueno, no nos vamos a meter en camisa de once varas porque, miren, hasta él y yo temblamos con ese tema. Entonces, pues te quiero agradecer que hayas tenido la accesibilidad para darnos la entrevista y voy a copiarle a mi compañero de Luis, el republicano de Texas. ¿Algo más que quieras decir que yo no te haya preguntado, Jesús? Bueno, la pregunta retórica de todo entrevistador. No, pues nada, que aquí no estamos en ningún escenario montado, estamos donde se realizan las conferencias mañaneras y bueno, pues es nada más pues el reconocimiento al trabajo de las redes. Y yo normalmente no doy muchas entrevistas, pero pues a veces hay que aceptar. Y la verdad, tenía semanas siguiéndote. Así También. me hizo sufrir este hombre. Okay. Me iba a dedicar a de Juan Gabriel porque me hace sufrir, pero miren, la persistencia alcanza. Muchísimas gracias que nos tuviste la confianza, muchas gracias por tu tiempo y pues recomendarles que difundan la información para que más gente esté informada y para que llegue el mensaje a donde tiene que ir. Y algo muy importante, no seguir las fake news, no hacerle caso a la desinformación. Y la mejor vacuna contra la infodemia pues es estar informado, contrastar la información. Y a veces pues ni modo, ahora con tanto flujo informativo pues recurrir a varias fuentes y buscar fuentes confiables. Y algo muy importante, siempre buscar la información del gobierno, porque en el gobierno lo que estamos buscando es que la gente tenga la información suficiente para formarse un punto de vista, porque nosotros pensamos que pues la verdad y la información es el centro de la democracia. Por eso no vamos a difundir mentiras y aunque la información no nos beneficie, pues la vamos a hacer pública, porque la gente tiene que saber qué está pasando para poder actuar en conjunto con el gobierno para resolver los grandes problemas del país. Amén. Muchísimas gracias que hayan llegado hasta este punto del video. Cuídense, por favor, y difundan la información y ayúdenme con su manita arriba. La Guillotina Política y Política Monterrey. Bye.